Un saludo en el nombre del Señor y de la Santísima Virgen María. Bienvenidos todos a Senda de Gloria, ese camino que ustedes y nosotros vamos a recorrer y estamos recorriendo ya como iglesia peregrina para empezar a vivir desde aquí lo que es la gloria de Dios. Gracias a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla de su televisor o a través del internet. Yo soy Carlina Delgado y como ya es costumbre, saben que no estoy sola, sino que está conmigo mi hermano y mi compañero en Cristo, Antonio. Antonio. Hola Carlina, buenas tardes. ¿Qué pasa? Muy bien, muy contento ¿Cómo te sientes? de ayudar al Señor y dar testimonio a través de la palabra. Con ganas de empezar ya después del pequeño parón de la semana pasada, Por supuesto, ¿verdad? y más aún cerca de la Cuaresma, ¿no? Que es una época tan bonita para nosotros los cristianos. Pues sí, pues precisamente como el miércoles próximo es el miércoles de ceniza y con este miércoles se inicia la Cuaresma, ese tiempo litúrgico, que más que un tiempo de tristeza es un tiempo de meditación y de reflexión, nosotros hoy pues queremos dedicar el programa precisamente a ese hermoso tiempo de conversión. ¿Cómo vivir la Cuaresma? ¿Qué hacer en la Cuaresma? ¿Qué ofrecerle al Señor durante esos 40 días? Pues antes de empezar ya a profundizar en el tema que vamos a tratar, el tema que vamos a tocar esta tarde, vamos a hacer ese momentito de oración. Esta vez, en vez de pedirle al Espíritu Santo que venga, yo voy a pedirle a esa Madre, esa Virgencita tan buena y tan bondadosa, que interceda hoy por nosotros y por ustedes que están allí viéndonos a través de la pantalla. Nos vamos a poner en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué paz se siente, verdad? Cuando uno se pone en manos de... Uno se relaja, ¿verdad? Parece que está uno esperando salir, tiene nervios, y cuando invoca a la Virgen María todo es paz. Es que la Madre como que te acoge en sus brazos, es tan bondadosa, tan buena. Sí. Pues como decía yo, estábamos ya a las puertas de empezar el tiempo de la Cuaresma y precisamente el tema de esta noche va a tocar un poquito de cómo vivir esa Cuaresma y qué ofrecerle al Señor en este tiempo de conversión. Pero para eso vamos a empezar a vivirla desde esos 40 días que estuvo Jesús en el desierto. 40 días de ayuno y de oración. Y allí fue tentado 3 veces por el diablo, por el enemigo. Entonces vamos a partir desde esa primera tentación, Antonio. La primera tentación que sufre el Señor, inmediatamente Jesús es bautizado por Juan, el Espíritu lo lleva al desierto, antes de iniciar ese ministerio que todos sabemos cómo es. Entonces, esa primera tentación, ¿cuál es? Pues el demonio le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no? Hay varias cosas muy interesantes y muy profundas, aunque a primera vista parece que es una tentación sencilla, ¿no? Yo primero diría, Carlina, que se nos hace raro a los católicos pensar que el mismo Cristo se somete voluntariamente a las tentaciones del demonio, ¿no? Y dice además la palabra de Dios que es el Espíritu Santo el que le envía al desierto para recibir las tentaciones. Ahí Jesucristo estaba actuando como hombre, ¿eh? Él es perfecto hombre, perfecto Dios, pero Él se somete a las tentaciones, esto es muy importante creo yo, como perfecto hombre. Es decir, Él se somete a algo que humanamente es muy difícil, pero que ya habían hecho otros santos varones antes, el mismo Moisés, el mismo Elías, estar 40 días sin comer, bebiendo un poco de agua, y al acabar dice la palabra que sintió hambre. Eso es muy habitual cuando se hace un ayuno de 40 días, porque 40 días es la vida de un glóbulo rojo. Al pasar 40 días el hambre es atroz. Los que lo han hecho, que son bastantes personas, pues lo dicen, ¿no? Esa primera tentación creo que es la tentación que le hace el demonio, Carlina, sospechando que él pudiera ser efectivamente hijo de Dios. El demonio veía que era un hombre religioso, que oraba. Como que lo intuía, ¿verdad? Intuía, no podía saberlo. Sabía que era santo, pero ¿cuántos santos ha habido antes que Cristo? Pero sin embargo, él no llegaba a adivinar que era realmente hijo de Dios. Y por eso en su primera frase le dice, si eres hijo de Dios, es decir, revélate ante mí para que yo lo sepa y te desvíe de tu camino de la cruz
para que te conviertas en un Mesías humano, ¿no? En un Mesías belicoso, en un Mesías poderoso, pero que no te crucifiques, ¿no? Entonces, eso de convertir las piedras en pan es para apartarle de su ayuno, de su sufrimiento, de llevarle al camino que el Padre le tenía preparado, que era la pasión y la muerte para redimirnos, y que ceda a la tentación de lo fácil. Ya que eres hijo de Dios, demuéstralo, haz pan, cómetelo y por tanto no sufras en tu carne lo que Dios te ha dicho que sufras, ¿no? Exactamente, y ahí es cuando Jesucristo pues le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios es la Sagrada Escritura. Entonces, adaptando esa tentación, llevando esa tentación a nuestro tiempo, yo me atrevería a decir, para empezar, porque de esa tentación se pueden sacar numerosísimas tentaciones que sufre el ser humano en el día de hoy. Pero cuando el Señor le contesta y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra que sale de la boca de Dios es la Sagrada Escritura. Yo desde aquí invito a todas las personas que estén pasando cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier calvario, que empecemos a iluminar nuestra situación con la palabra de Dios, acercándonos a la Sagrada Escritura, que allí encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades. Y de ahí, pues obviamente, nos metemos ya en lo que es el miedo, quizás a sufrir, el miedo al compromiso, el miedo a la fidelidad. A la fidelidad, al calvario, por así decirlo. Sí. Efectivamente, las personas hoy en día pensamos que estamos hechos solamente de carne y de sangre y por tanto toda nuestra obsesión es darle placer al cuerpo. Si tengo ganas de disfrutar, pues disfruto. Si quiero droga, droga. Si quiero sexo, sexo. Si quiero tener comida, comida, ¿no? Y caemos en los pecados de la carne, ¿no? La gula, la pereza, la lujuria. Y Dios ahí nos dice, apartando al demonio, que el hombre no vive solamente de lo corporal, sino también de lo espiritual, de la palabra de Dios. Lo que pasa también, Antonio, mira, vivimos en una sociedad hedonista, una sociedad donde reina el hedonismo, donde buscamos el placer y nos alejamos del sufrimiento. Pero es que la misma sociedad nos vende que el sufrir, que el llevar una pena, que el tener un dolor no nos recompensa o no nos compensa absolutamente en nada. Entonces, pues obviamente nuestros 5 sentidos nos comunican y nos ponen en contacto con la realidad, con el mundo, y nos materializamos en cierto sentido. Nos olvidamos que tenemos un espíritu que debe ser alimentado con cosas espirituales, que no venimos aquí para darle placer al paladar, para darle placer a la vista, para darle placer al olfato, que nuestra vida como ser humano vale mucho más que eso, es mucho más profunda, mucho más rica, y que solamente cuando reconocemos esas cosas nos abrimos al amor y sobre todo a servir a los demás. Pero como tú dices, que nos materializamos, y yo pienso también que la sociedad pues muchas veces tiene parte de eso. A mí me gusta una reflexión que hizo Monseñor Munilla, el obispo de San Sebastián, que tanto bien está haciendo por las mañanas comentando el catecismo. Él dijo una frase que a mí me hizo pensar mucho. Dijo, tened cuidado los cristianos cuando acuséis a los demás porque os estáis equivocando de enemigo. El enemigo no es el que peca, el enemigo es el demonio. El que peca es una víctima. A veces pecamos de falta de misericordia hacia los demás, acusándolos de haber pecado, de haberse drogado, de haberse divorciado, de haber estado con una, con otra, de pecar de lujuria. En el fondo él es tan víctima como la víctima. Por supuesto. Entonces, claro, cuando una persona se entrega al mundo de los placeres es porque el demonio lo tiene realmente cogido y le ha hecho perder la visión de la vida prometida y ha pensado que la vida auténtica es esta. Con lo cual, no tiene sentido pasar una enfermedad, se derrumba cuando hay algo malo en su vida, se derrumba si su mujer o su marido ha tenido un problema con él y busca a otra persona, se derrumba cuando hay un problema en su trabajo. Entonces, ahí Dios nos está queriendo decir que mires lo espiritual, que mires la palabra de Dios que te conforta, que mires el alimento de la Eucaristía que nos la da el santo sacerdote los domingos, ¿no? Hay místicos que han durado 40, 50 años comiendo solamente la Eucaristía. Marta Robán,
la francesa mística estigmatizada, 40 años en la cama, ciega, Pero sorda. eso es una gracia que creo que no todos tenemos, porque Claro, a mí me dejan claro. 2 días sin comer. Sí, pero es un dato de cómo efectivamente Dios, llegado a ese caso, ni siquiera te deja morir de hambre cuando tienes la fe, ¿no? Claro. Tanto más nosotros pecadores, ¿no? Que Claro. tenemos el pecado como costumbre, aunque intentemos apartarnos de él, tenemos que pensar que lo corporal es una parte del cuerpo, pero la otra parte es la espiritual. Mira, tenemos que ver en cada tribulación que tengamos, en cada agobio, en cada pena, en cada dificultad, tenemos que darnos cuenta que tiene un trasfondo espiritual todo eso, y que todas esas penas y todos esos problemas son más fáciles de llevar cuando nos acercamos a Dios. El ser humano pues tiende a ser autosuficiente, a creerse que lo puede resolver todo por sí mismo, entonces lo que hace es alejarse del único que puede ayudarnos en ese momento. Cada dificultad tiene un trasfondo espiritual y así mismo como Jesús en ese momento que estaba ayunando utilizó ese ayuno como una palanca espiritual para un crecimiento interior. Cuando le contesta al demonio en esa tentación le dice, pero no solo de pan vive el hombre. Pues así mismo de cada dificultad, de cada problema, de lo que estés pasando en este momento, porque todos estamos pasando nuestros problemas y nuestros calvarios, por así decirlo, utilizar eso como una palanca que te impulse para un crecimiento interior y sobre todo pues acercarse a Dios. En esta cuaresma, en estos 40 días, es importante acercarse a la Sagrada Escritura para, como yo dije al principio, iluminar nuestra situación con la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. Sí, y a mí me gusta siempre ver mucho el Antiguo Testamento porque es prefiguración de lo que ocurre en el Nuevo, ¿no? Esos 40 días, de ahí viene la palabra cuaresma, de cuadragésima, son la plasmación revelada sin tapujos de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió 40 años de travesía por el desierto otra vez, la misma palabra, es increíble, es inefable la conjunción de metáforas siempre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y el pueblo se rebelaba ante Dios diciéndole, ¿por qué nos has sacado de Egipto, donde estamos esclavos, pero teníamos la olla llena de carne? Y Dios les dice, no solamente de pan vive el hombre. Y aún así hizo bajar diariamente el pan de los ángeles, el maná, que prefigura también la Eucaristía de la que vivía el pueblo de Israel, ¿no? Y ese dato también de los 40, ¿no? A mí me gustaría comentar, aunque fuera un segundo, 40 es el número de la penitencia en la Biblia. 40 días duró el diluvio. 40 Moisés en el monte 40 para Moisés recibir, en el monte, bajo la nube de fuego para recibir las tablas. el profeta Elías. El profeta Elías 40 días ayunando, 40 días los israelitas sometidos bajo los filisteos, 400 años estuvieron en Egipto, 40 días estuvo también Moisés, como tú decías, en el monte Sinaí, ¿no? Esperando la revelación. Es decir, que Entonces, Dios se convierte en... Sí. Perdona, antes de que continúe. Entonces, esos 40 días son los que nosotros vamos a vivir a partir del miércoles. Claro, claro. Nosotros también tenemos nuestros 40 días. Es una transformación, porque esa penitencia no es un sentido de castigo, es transformar el hombre viejo en uno nuevo. Por eso siempre cuando nos ponen las cenizas, Carlina nos dicen, arrepiéntete y cree en el Evangelio, o polvo eres y en polvo te convertirás. Pero sí hay una transformación, por eso Cristo es como el nuevo Moisés que al morir en la cruz nos lleva a un nuevo éxodo, que es la salvación que a través de la cruz consiguió para nosotros. Es de una belleza impresionante, ¿no? Y ese color púrpura que visten los sacerdotes, que es el color de la penitencia, es un color de arrepentimiento, es un color de vuelta a lo espiritual, a Dios y no a lo corporal, ¿no? Hay muchas cosas bonitas en esas dos frases de las tentaciones, como tú decías, pero en fin, básicamente es olvidar el materialismo, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Dejar esas ideologías que a veces nos quieren hacer ver, ¿no? Políticas que no son ideológicas, no son espirituales. Pues con esas palabras nos vamos a ir a pausa y luego vamos a volver y vamos a seguir hablando de la segunda tentación de Cristo, así que no os mováis de ahí.
My name's Ronan. I'm from Belfast, Northern Ireland, where I studied computer science in Belfast. And since then, I've been working in software development. Sanctity it can also seem like an impossible task. You know, to be holy is to be perfect. And, you know, perfect people, as far as I know, don't exist on earth. But you can come close. As Maria, he always said, it's the small things in life, the small battles in life are the ones that make a saint out of you. So bit by bit, you can achieve holiness. It's not necessarily the big actions in your life, or, you know, because big battles don't come along very often, but small battles do. Pues estábamos hablando, antes de ir a una pausa, de la primera tentación de Cristo, de cómo le contesta al diablo y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta cuaresma, estos 40 días, como decía Antonio, 40 días de Moisés recibiendo las tablas del Decálogo, 40 días de Jesús ayunando en el desierto. Estos 40 días que empiezan el miércoles también son nuestros propios 40 días, nuestros propios 40 días de conversión. Y sobre todo en estos 40 días, en esta primera tentación, resumiendo, vamos a acercarnos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y vamos a ofrecerle al Señor en estos 40 días cualquier agobio y cualquier preocupación que tengamos, vamos a ofrecérsela al Señor como un compromiso serio y responsable, entregárselo a Él, porque qué mejor que Él puede llevar el timón de nuestro barco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues ahora vamos a ver la segunda tentación. Ya yo veo que el tiempo se nos va muy rápido y se nos quedan un montón de ideas, así que vamos a hablar un poquito más, a ver si podemos concretar. La segunda tentación, Antonio. Es la segunda tentación, que en Lucas está cambiada en relación a Mateo y a Marcos. El diablo sube a Cristo a una montaña elevada y le dice: todos estos reinos, su poder y su gloria, que a mí se me han dado, te los entrego a ti, porque quiero, si te postras ante mí y me adoras. Ahí la verdad es que el demonio se quita la careta, ¿no? Le está diciendo claramente, como hombre religioso que era Jesucristo, para él, no sabía que era todavía el Mesías, ¿no? Le tienta por lo mundano, es decir, lo mundano, por el poder, por la idolatría, ¿no? Tantos ídolos que nos construimos nosotros, ¿no? El dinero, el éxito, el sexo, las drogas, el poder social, económico, ¿no? Dice el Papa Benedicto XVI, dijo unas palabras diciendo que cuando Dios se pierde del horizonte del hombre, se hace esclavo de la idolatría. ¿Por qué? Pues obviamente porque nuestra vida tiene que tener un centro, un norte, y ese centro tiene que estar ocupado por Dios. Si el centro de nuestra vida no está ocupado por Dios, entonces tiene que ocuparlo algo. ¿Y qué lo ocupa? Los objetos mudos, los objetos que no ven, como los bienes materiales, pero también, y esto es importante, lo puede ocupar una persona. Cuando amamos excesivamente a algo o a alguien, estamos cometiendo idolatría. Idolatría no es solamente servir a dioses falsos y a divinidades, no. Estamos cometiendo también idolatría cuando el centro de nuestra vida es ocupado por una persona o por un objeto o por nuestro trabajo o por nuestro éxito profesional. Y es importante que yo quiero aclarar esto antes de que sigamos hablando de la idolatría. No es que no querramos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros seres queridos. Claro, los tenemos que amar y dar nuestra propia vida por ellos, pero nunca por encima de Dios. No es que no podamos desear tener éxito en nuestra vida.
Claro que sí, que queramos tener una casa, que podamos, nuestros anhelos propios de nuestra vida, de tener un coche, todo eso es normal y lo podemos tener y lo podemos desear y podemos tener dinero, porque el dinero no es malo. El dinero está bien porque nos resuelve pues, muchísimas necesidades. El problema está en cuanto ese dinero o esa casa o ese ser que amamos ocupa el lugar que debería tener Dios. Los objetos materiales son perecederos y las personas o se mueren o nos fallan. Entonces, cuando ocurre eso, pues nos quedamos sin el centro de nuestra vida. Y es como tú dices, idolatría, pues es todo, puede ser el trabajo, el sexo, la búsqueda de placer de manera descontrolada, es un sinfín de cosas. Sí, sí. Yo cuando veo lo que dice ahí la Biblia, dice, le subió a un lugar elevado. Los lugares elevados son muy peligrosos, ¿no? Porque cuando uno le elevan socialmente a un rango de poder, ya sea en el gobierno, ya sea en un cargo académico, ya sea en un cargo empresarial, la verdad es que uno tiene vértigo y puede sentir la tentación de la soberbia. Es decir, de, ya estoy aquí arriba, ya por fin domino, los demás no tienen importancia para mí. Hay una especie de endiosamiento del hombre, ¿no? Y eso cuando se traslada a la vida actual, material, pues tiene un reflejo en lo material, es decir, en tantas... Que nos dejamos llevar por los bienes materiales, compramos excesivamente, amamos el dinero, tenemos un sinfín de cosas que no nos damos cuenta y nos vamos dejando arrastrar por la misma cultura en la que vivimos. Pensamos que los bienes materiales son lo que nos dan la satisfacción, lo ponemos, como yo decía anteriormente, lo ponemos en el lugar de Dios. Y esos bienes puede ser, como está ocurriendo ahora mismo en España, en muchas sociedades del mundo, con esta crisis que está habiendo, que mucha gente está siendo desalojada de sus casas, está perdiendo sus trabajos. Entonces, no nos podemos venir abajo, por eso tenemos que tener a Dios como el centro de nuestra vida. Ni siquiera poner a nuestro esposo o a nuestra esposa, endiosarlo, ¿sabes lo que te digo? Ponerlo claro, en el lugar de Dios. Claro, y hay una parte ahí terrible, ¿no? Porque dice, si te postras ante mí y me adoras, ¿no? Hay una apelación a adorar a Satanás, ¿no? En esta sociedad, aunque parezca mentira y sea muy fuerte decirlo, hay gente que son satánicas, que adoran al diablo. Hay gente que adora a la falsa iglesia. Hay gente que realiza actos sacrílegos. Hay gente que firma pactos con el demonio. Hay gente que caen en herejías como el naturalismo, los que adoran a la naturaleza, el panteísmo, creen que todo es Dios. Músicos que piensan que pueden llegar a la cima del poder firmando algún tipo de pacto también, ¿no? Oscuro, ¿no? Ahí el demonio le está diciendo a Cristo, sin saber que era hijo de Dios, que si quiere el poder tiene que firmar un acuerdo con él, que es el rey de los mundanos. Pero hay una falsa mentira, una falsa verdad ahí, porque el demonio es el maestro de la mentira. Dice, todo este reino y gloria lo he recibido yo y se lo doy a quien quiera. Es una mentira o verdad a medias, porque es verdad que cuando Adán cometió el pecado original, el demonio tomó posesión de la parte mundana de este mundo. Pero la parte divina, la parte de la providencia sigue y estará siempre en manos de Dios y será su victoria final, evidentemente. Entonces, no nos apartemos nunca del camino que lleva hacia el cielo, ni nos dejemos guiar por ídolos falsos, ¿no? Porque lo que crean es una pantalla entre la visión final del cielo y el camino que tenemos que emprender los cristianos en este mundo, ¿no? Exactamente, Antonio. Entonces, es importante que las personas que nos estén viendo pues se den cuenta, con todas esas cosas que tú has dicho, con las que he dicho yo, ¿a qué estamos atados? ¿A quién nos estamos vendiendo o a qué nos estamos vendiendo? ¿A qué estamos encadenados? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida el lugar que debería tener Dios? Nuestro bienestar y nuestra felicidad tenemos que entender que no está ni en la riqueza, ni en el poder, ni en la ciencia, ni en la arte, ni en ninguna obra hecha por cualquier ser humano, por más útil que sea. Nuestra felicidad y nuestro bienestar solo se puede encontrar en Dios. Entonces tenemos que en estos 40 días, así como hablamos de la primera tentación de ofrecer nuestra preocupación y nuestros sacrificios al Señor y acercarnos a la Sagrada Escritura, esta segunda tentación lo que nos va a permitir es saber qué ocupa el centro de nuestra existencia, cuál es nuestro norte. Si tienes una persona, tienes un objeto, cualquier cosa que esté ocupando el lugar que debe ser de Dios, va a llevarte definitivamente al fracaso, por así decirlo, de alguna manera, al agobio, a la preocupación, porque
porque ese centro que tienes puede fallarte en algún momento, puede desaparecer. Entonces ahí lo que ocurre es que surgen esas crisis de fe, la crisis de fe de decir, es que Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo soy tan buena o si yo soy tan bueno, ¿y por qué me está pasando esto? Ya yo no quiero vivir o ya... No, precisamente te pasa eso porque tienes que tener a Dios como centro de tu vida. Dios tiene que estar en el primer lugar y luego todo lo demás tiene que venir después de Dios. Entonces, idolatría es una palabra que muchas veces quizá el que lo escuche diga idolatría y se vaya al Antiguo Testamento y se vaya... No, no, es que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido idólatras, en algún momento, y no solo en algún momento de nuestra vida anterior quizá de conocer al Señor, sino en este momento de nuestra existencia, pues estamos cometiendo idolatría. Entonces, en estos 40 días sería bueno observar y ver qué está pasando en tu vida. ¿Quieres demasiado, excesivamente a tus hijos? Ojo, que no está mal querer a los hijos, al marido, a los seres queridos, está muy bien, pero siempre que esté por debajo de Dios. Dios tiene que estar siempre en el primer lugar. Y ahora me recuerdo de otras palabras del Papa Benedicto XVI que decía que el amor al dinero es el malestar de toda la sociedad, que el afán de poder, el afán de querer, incluso el afán de saber desvían al hombre de Dios. Son palabras de Benedicto XVI. Sí, hay una frase del Evangelio que dice, Cristo no se puede servir a Dios y al dinero. Y eso nos da en la frente a todos, porque quien más y quien menos ha vivido trabajando más de la cuenta, sufriendo más de la cuenta para tener un poquito más de dinero, para tener un coche, para tener una casa. Y eso nos aparta de Dios. Es una tentación muy sutil, es una raya fina, uno no sabe cuánto ahorrar para su familia y cuánto trabajar para el futuro. Pero cuando uno se excede, efectivamente cae la idolatría del dinero, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Cuando nos dejamos arrastrar de una manera desordenada y nos llevamos del deseo, por ejemplo, del éxito, del deseo de obtener un bien material, nos dejamos arrastrar de manera tal que no nos damos cuenta que quizás esas cosas nos están alejando precisamente del ser humano espiritual. Es como estábamos hablando en el primer bloque, que no venimos aquí simplemente a satisfacer nuestro cuerpo, sino que dentro tenemos un espíritu y que cada cosa que hagamos tiene una dimensión sobrenatural, un trasfondo espiritual. Entonces tenemos que tener ese control de no dejarnos llevar, porque cuando hablamos de placeres, no sé, a mí se me viene a la mente la gula o ¿sabes lo que te digo? Entonces hay muchos tipos de placeres, no solamente... Sí, entonces pues tenemos, porque está placer de tener dinero, de tener éxito en el trabajo y todas esas cosas. Entonces tenemos que tener un control de una manera, qué sé yo, más organizada. Sí. ¿Sabes? Aquí en esta tentación, Carlina, yo creo que a Cristo le tienta el demonio con el milenarismo. Es decir, Cristo estaba destinado, desde que nació como cordero, a sacrificarse en la cruz, y en eso recuerda la Pascua judía. Cuando los israelitas, antes de salir de Egipto, el ángel les mandó matar a un cordero y con su sangre impregnar las jambas de la puerta. Esa sangre es exactamente la metáfora de la sangre del Señor, que es el cordero real, Hijo de Dios. Y entonces él estaba, por así decirlo, predestinado a la muerte voluntaria en la cruz. En ese momento el demonio, que lo intuye, le dice: toma todos estos reinos y el poder para ti. Lo quería desviar de su camino de Mesías espiritual y hacerlo ese Mesías que querían sus propios apóstoles, un Mesías que fuera belicoso, un Mesías, como quieren los judíos, guerrero todopoderoso, que derrota a los enemigos de Israel. Y si aplicamos eso a nuestra vida cristiana, nos está invitando el demonio, la tentación a fin de cuentas es invitarnos al pecado, nos está invitando... Que la tentación no es causa de pecado, ¿eh? Claro que no, es una prueba para fortalecernos ante el pecado. Nos está invitando a pecar contra el primer mandamiento, que es el más importante y en el que más veces caemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y por tanto, en el momento que amas al dinero, amas el placer, amas la soberbia del intelectual, ¿no? Como me pasaba a mí, ¿no? Mientras más sabía, pues más alejado estaba de Dios, ¿no? Y al final el batacazo fue el doble, ¿no? Porque esa es una, mientras más te elevas, la caída es más dura. Más dura. A San Pablo le pasó también, ¿no? Y la corrupción de lo mejor es lo peor. Eso también lo dice San Agustín. ¿Cuántos príncipes se han corrompido, han acabado siendo personas terribles, ¿no? Corrompidas? ¿Cuántas mentes brillantes se han desviado y han hecho bombas atómicas? ¿Cuántas personas importantes, en vez
pedir la paz, han rebelado al pueblo, ¿no? Ese espíritu de rebelión que es de Satanás siempre. Precisamente por dejarnos llevar por nuestras pasiones, nuestros deseos de éxito, precisamente por desviarnos del norte, ¿no? por sacar a Dios de nuestra vida. Y ahora me estoy acordando de unas palabras de Santo Tomás de Aquino que dice que estas tentaciones que sufrió Jesús en el desierto fue más bien para enseñarnos a nosotros cómo vencer esa tentación, para que sepamos confiar en Dios, buscar su misericordia y para que ninguno de nosotros se crea santo y diga, no, pero en esto yo no caigo, yo no sé cómo este hombre es infiel a su esposa porque yo no lo sería. Lo que pasa es que el demonio es muy astuto. El demonio te va a tentar muy sutil, precisamente en esa debilidad que tienes tú. Pues Santo Tomás de Aquino, leyendo un poquito sobre él, pues decía eso, decía que Jesús no necesitaba pasar por esas tentaciones porque no iba a caer, porque aparte de que era hombre, pues también era Dios y había divinidad en él, obviamente. Entonces lo hizo simplemente para mostrarnos a nosotros cómo poder vencer esa tentación. Como decía yo, que la tentación no es causa de pecado. Entonces no nos podemos tampoco dejar arrastrar por el placer o por lo que querramos en el momento, sino tener siempre un control de nuestra vida, tener a Dios siempre en el centro, en el norte. Sí. De todas formas, Cristo pasó las tentaciones como verdadero hombre, es decir, Él sintió hambre, sintió sed, sintió dolor. Y como tú decías, Carlina, el demonio siempre te va a buscar las cosquillas donde sabe que tú tienes más tendencia a pecar. Al intelectual le busca por la soberbia, al que es virtuoso le busca por la dureza, ¿no? El que se cree muy virtuoso juzga a los demás con mucha dureza y no es misericordioso. Al que se cree muy pecador le tienta con el pecado. Por eso a veces yo escucho conversaciones que te dicen, pero es que yo no sé cómo fulano cayó en eso, porque yo no lo haría. Tú no lo harías porque esa no es tu debilidad, obviamente. Claro. Tú caerías en la que son tus debilidades. Entonces yo considero, mira, Antonio, que es muy importante que cada persona sepa su debilidad, sepa reconocer cuál es su punto débil, porque eso le va a crear a él como una coraza para enfrentar esas tentaciones. Sí. Yo en lo que tú caerías no caería yo, y en lo que yo caería no caerías tú. Hay que mortificar los defectos, ¿no? Hay que entrenarse y Cristo nos propone el ayuno, lo que siempre se ha hecho en la Cuaresma desde hace 2000 años. El ayuno, la propia Iglesia ayunaba 40 días, esto decirlo hoy es fortísimo. Desde el siglo IV hasta hace 20 años, mi abuela, etcétera, siempre me ha hablado del ayuno. Se ayunaba 40 días. Lo que pasa es que después se ha reducido al viernes o al domingo, ¿no? El ayuno, la oración, el sacrificio, la lectura de la palabra, porque eso te transforma, como Cristo que estaba oculto en su vida privada y de repente tras el bautismo y las tentaciones sale a la vida pública y le transforma para ser lo que fue. Y el que no pueda ayunar por cualquier motivo de salud o por lo que sea, pues puede ofrecer otro tipo de sacrificio. Cualquier tipo de sacrificio pequeñito, sencillo, y ofrecérselo al Señor y decir, mira, pues esto te lo ofrezco. Esto, que no tiene que ser el ayuno en sí, porque quizás hay muchas personas que por motivos de salud o por lo que sea, pues no pueden. Todos tenemos una debilidad, a lo mejor que le gusta mucho el chocolate o al que le gusta mucho dormir. Pues, Señor, te ofrezco hoy no comer chocolate. Pues yo te voy a decir la mía, yo no sé, lo lograré con la ayuda del Señor, pero yo voy a ofrecer el cafelito de la mañana. Claro. Que no sé, pero yo lo voy a lograr con la ayuda del Señor. Y eso no es masoquismo, ¿no? Porque a veces la gente que no es cristiana dice, los cristianos sois masoquistas. No, nosotros no amamos el sufrimiento. Nosotros aceptamos el sufrimiento, que es una diferencia. Porque todos los que estamos vivos en esta tierra vamos a sufrir, tarde o temprano. Pero el que es hedonista, como tú decías, el sufrimiento le provoca rechazo y repulsión y se aleja de él. Mientras que nosotros lo aceptamos con alegría, como Cristo cogió la cruz y se sacrificó por nosotros, ¿no? Es una concepción del hombre completamente distinta. Es el hombre sometido a Dios, es el hombre que quiere imitar a Dios y que por tanto tiene que pasar un cierto quebranto en su cuerpo para llegar a perfeccionarse espiritualmente. Esto no es solamente propio del catolicismo, es también propio de muchas religiones que conocen cómo el ayuno y cómo la oración lleva a la santidad, ¿no? Pues con esas palabras nos vamos a ir a pausa y volveremos en breve, así que no os mováis, que vamos a venir con la tercera tentación de Cristo.
Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén y lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. Porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hemos visto brevemente esas tres tentaciones que sufre Jesús en el desierto. En el primer bloque estábamos hablando de la primera tentación, de la tentación del pan, y con ella, pues en estos 40 días, acercarnos a la Sagrada Escritura, iluminar con la palabra de Dios nuestros problemas, nuestro calvario, nuestras penas. En la segunda tentación, precisamente en la de los reinos, cuando el demonio pues le ofrece todos los reinos al Señor, estábamos viendo la idolatría. ¿Qué ocupa el centro de tu vida? ¿A qué estás atado? ¿A qué te estás vendiendo? Pues precisamente en esta Cuaresma, esta segunda tentación es precisamente para hacer esos pequeños sacrificios que puedes ofrecerle al Señor durante esos 40 días. Y ahora, pues vamos a la última y la tercera tentación de Cristo. Pues sí, lo que hizo el demonio es subirle al pináculo del alero del templo en Jerusalén, que si alguno ha estado en Jerusalén, pues es la parte que da al precipicio del torrente Cedrón, es decir, es una parte muy elevada de la ciudad santa, ¿no? Y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez quiere tentarle para que se revele como hijo de Dios, cosa que él no acababa de saber del todo, ¿eh? Si eres hijo de Dios, lánzate al vacío, porque como decían los salmos, el Salmo 91, Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece con ninguna piedra. Y Jesucristo le dice: no tientes o no tentarás al Señor tu Dios. Ahí se ve claramente también una tentación para pecar contra el primer mandamiento. Es decir, cuando
uno no quiere a Dios del todo o no acaba de confiar en Él, uno piensa que puede vivir su vida separado de Dios y forzar a Dios, a través de la soberbia, a que actúe cuando uno quiere. Es decir, forzar la mano de Dios para que haga un milagro a destiempo, un milagro que no viene a cuento, un milagro que no está justificado por tu fe. Y ahí, ni más ni menos, yo creo que el demonio estaba incitando a Jesucristo a que se matara, porque claro, el demonio pensaba, si le digo a este que se tire, que es un hombre religioso, y él va a pensar que un ángel le va a rescatar, se va a estrellar y se va a matar. Con lo cual me quito el problema de este hombre santo que puede ser hijo de Dios. Claro, él como era hijo de Dios sabía que ese Salmo 91 no se refería a que Dios, cada vez que alguien se tire por un balcón, va a mandar a sus ángeles a cogerle físicamente. Los salmos hablan siempre de una forma figurada y en ese caso en particular habla de los ángeles custodios, de los ángeles de la guarda, que Dios nos da a cada uno de nosotros al nacer. Y hablaba de que nos sostendrán, no físicamente, sino que nos ayudarán a pasar las dificultades de la vida y muchas veces, ¿no? Pues, el ángel de la guarda, cuando muramos, nos sabremos realmente lo que habrá hecho por nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Cristo, que lo sabía, dice, no tentarás al Señor tu Dios, no fuerces la revelación de Dios para una cosa banal, sin importancia. Dios está para cosas importantes, ¿no? Entonces, cuando el Señor le contesta y le dice, no tentarás al Señor tu Dios, lo escuchamos muchas veces, no tientes a Dios, pero ¿qué es tentar a Dios? Cuando decimos, estás tentando a Dios, pues dice, el catecismo dice, que tentar a Dios es, ya sea de palabra o de obra, poner en duda su bondad y su omnipotencia, y que lesiona la confianza y el respeto que nosotros debemos tenerle a Él. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en eso de que tentamos a Dios. ¿Cuándo tentamos a Dios? Tentamos a Dios muchas veces cuando le decimos, bueno, pero si tú existes, sáname de esta enfermedad. Yo quiero que tú me sanes. Y tengo tanto tiempo rezando y la sanación no me llega. Y yo que he ido tantas veces a misa o que voy tantas veces a la iglesia o que hago tantos rosarios y esto no llega, ¿sabes? Ahí estamos tentando a Dios. Estamos tentando a Dios también cuando ponemos en peligro nuestra vida. Cuando nosotros hacemos cosas que pueden poner en peligro nuestra existencia como ser humano. Entonces también tentamos a Dios muchas veces, no, porque si Dios existe, de este problema me va a sacar, pero yo sigo adelante con Él, ¿sabes? Pero si va mal la cosa, ya Dios me ayudará y me sacará de este problema. Sí, así también estamos tentando a Dios. Es una tentación, como tú bien has dicho, Carlina, desgraciadamente muy común en nuestro mundo, ¿no? ¿Cuánta gente joven dice, ¿tú para qué vais a la iglesia? ¿Para qué sigues los mandamientos de Dios, que son tan duros? Tú diviértete ahora y cuando ya seas viejo, llegarás a misa y te convertirás y en el momento del lecho de muerte te rezas un Padre Nuestro y Dios te salva. Eso es tentar a Dios, es una tentación fortísima, porque nadie se ríe de Dios, eso también lo dice Jesucristo en su palabra. Si tú piensas que la providencia de Dios es que Dios va a perdonar todo lo malo que has hecho sin que tú te arrepientas, equivocadísimo estás. La misericordia de Dios te alcanza solo cuando tú le correspondes. De forma que tú no puedes postergar tu conversión o decir que Dios es tan bueno que va a perdonar todos mis pecados. Y seguir pecando, y seguir pecando. Apartándote de Él, ¿no? Hay una apostasía también en eso, ¿no? Queremos muchas veces una iglesia que nos bendiga nuestros pecados. Hay que ver el sacerdote que no me deja tener un amante. Hay que ver el sacerdote que me dice que no tengo que buscar la riqueza. Hay que ver el sacerdote que me dice que dé dinero a los pobres. Es que la iglesia no está para bendecirte los pecados. Si quieres esa iglesia, vete a una secta, ¿eh? La iglesia y el sacerdote y la palabra de Dios está para decirte la verdad y la justicia. Yo pienso que muchas veces nosotros queremos que la vida se adapte a nosotros, a nuestras necesidades, a nuestras ideas, y la queremos moldear como barro, como arcilla, a nuestra imagen y a nuestra forma de vivir nuestra vida. Y queremos que la iglesia pues también se adapte a nuestras necesidades, no nosotros adaptarnos a ella. Cuando vemos esta tentación, obviamente tenemos que pensar en el pueblo de Israel, en esos 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, que fue una tentación tras otra. El Señor pues le dio el maná para alimentarlos, le puso una nube para que los guiara durante esos 40 años.
Y aún así seguía insistiendo. ¿Tú sabes qué pasa también, Antonio? Que vemos esa historia de esos 40 años como algo pasado y no como nuestra propia historia también. Yo creo que el error del pueblo de Israel fue acercarse quizás a Dios con un espíritu de prepotencia. Nos saca de Egipto y ahora nos tiene alimentándonos con este pan que no sabe a nada y ahora nos estamos muriendo de sed y no, ¿sabes? Sí. En ese tipo de situaciones nosotros las vivimos también nosotros en nuestra vida. Y ese fue el error del pueblo de Israel, acercarse con prepotencia, de decir, pues tú eres Dios, pues tú tienes que suplir nuestras necesidades, pero súplela como nosotros la queremos. Nosotros queremos comer carne, y eso que le mandó codornices también, es verdad, ¿sabes? Es verdad. Pues nosotros queremos esto, y eso ocurre continuamente con nosotros. Tenemos muchas necesidades que obviamente tienen que ser suplidas por Dios y llenadas por Él, pero a su manera, a su forma, porque dice el profeta Isaías que los proyectos de Dios y del hombre son tan distantes como el cielo de la tierra. Efectivamente. Entonces, queremos crear nuestro Dios a nuestra forma, Dios nuestra imagen y semejanza, no nosotros a la de Él. En su simplicidad yo creo que esta tentación es la más terrible, porque las otras son muy visibles, ¿no? El poder, lo material, pero esta implica una carga perversa que no es visible a simple vista, es la soberbia, es el pecado original, es decir, es el pecado de Satanás diciéndole a Adán y Eva, si comes de este árbol, serás como un Dios. Es decir, es el non serviam, lo que dijo Satanás cuando se apartó de Dios porque quería elevarse por encima de Él. No quiero servir a un Dios, quiero ser Dios yo mismo. Es el pecado de creerse uno mismo Dios y de pensar, como tú has dicho también, Carlina, de que si yo soy Dios, por tanto, yo no tengo que obedecer las leyes de Dios, porque yo me autodetermino, yo con mi libre albedrío, sin normas de moral, sin ataduras, yo soy capaz de llegar al bien, ¿no? Como dice la masonería tantas veces y tan erradamente, ¿no? Ese camino gnóstico, relativista y sin Dios, un camino basado en una fraternidad sin padre o sin Dios, o el materialismo marxista, que es el pecado contra el Espíritu Santo, como decía Pablo VI, que niega a Dios, o el materialismo del liberalismo ateo. Yo hoy que he visto, por ejemplo, que se ha autorizado el casino de Eurovegas en Madrid, decía, qué equivocados están los políticos pensando que pueden negociar con el mundo y con el diablo. El diablo le dice, te doy puesto de trabajo, pero a cambio aquí están los pecados que te voy a traer. Yo creo la prostitución, el juego, la ludopatía, esa soberbia del hombre que se aparta de Dios pensando que se puede hacer un Dios a sí mismo, ¿no? La soberbia es el primer pecado capital que hay. Los pecados capitales te abren la puerta a los pecados mortales. Si en la segunda tentación veíamos que cometíamos idolatría cuando colocábamos un objeto o un ser en el lugar de Dios, un ser humano en el lugar de Dios, yo creo que en esta tercera tentación, a través de la soberbia, estamos cometiendo egocentrismo, nos estamos colocando nosotros como el centro de nuestra vida y que todo gire alrededor de nosotros. Soberbia es pensar que eres superior a los demás, vanagloriarte tú mismo, tener altivez y sobre todo autosuficiente para resolver todos tus problemas. Entonces, en la primera tentación, durante estos 40 días, acercarnos a la Sagrada Escritura, iluminar con ella nuestros problemas, nuestros calvarios, nuestras penas. En la segunda tentación, ofrecer un pequeño sacrificio, cualquiera que sea, y sobre todo reflexionar y meditar si realmente Dios ocupa el centro de nuestra vida. Y en esta tercera tentación tenemos que meditar un poquito en qué fallamos, cuándo estamos tentando a Dios. Yo conozco mucha gente que quizás está enferma físicamente y dice, no, yo no voy al médico, Dios me sanará. Eso también es tentar a Dios. Tenemos que buscar la ayuda de los médicos porque los médicos están puestos ahí para ayudarnos en ese sentido. Entonces, en esta tercera tentación de la soberbia, vamos a quizás a desarrollar un poquito más la humildad, la sencillez, a no creernos tan autosuficientes, no creernos tan hermosos, tan guapos. Para Dios somos todos guapos, pero tenemos que reconocer que todo viene de Dios. Efectivamente. Hay otra cosa que me gustaría decir, aunque fuera brevemente, la nueva era, ¿no? Esta religión sincrética basada en el yoga, en el reiki, en la reflexología, en la canalización de energía, en el fondo es endiosar al hombre. Los libros de autoayuda, todo es sin Dios. Tú eres Dios, tú puedes conseguirlo, con tus fuerzas podrás salvarte. Es la soberbia del demonio camuflada bajo una apariencia de espiritualidad falsa
que ha hecho engañar a muchísima gente, ¿eh? Y esto hay que decirlo yo sin pudor y sin miedo, ¿eh? Yo veo alrededor mía cómo esa nueva era, ¿eh? Aquí en España no tiene ese nombre porque se le llama de otra forma, New ha Age. contaminado a muchísima Age. gente, incluso gente cristiana, que hace esa meditación canalizando la energía, magnetismo, que a mucha gente la ha llevado a estados de opresión satánica, ¿eh? Eso lo podemos ver en el libro del padre Gabriel Amorth, el gran exorcista del Vaticano, diciendo cómo a través de la canalización del Reiki y del yoga, mucha gente ha entrado en estados iniciales de opresión satánica, porque por ahí se mete el diablo, ¿no? Y esta soberbia lleva a que el hombre se crea un Dios por sí mismo y tergiversa muchas palabras de la Escritura, ¿no? Donde habla que el hombre es hijo de Dios, ¿sí? Pero no somos dioses nosotros mismos. Es igual que el que adora la naturaleza, ¿no? Los egipcios adoraban el sol, adoraban los indios la Pachamama. Es como cuando alguien señala al sol y se queda mirando el dedo, ¿no? Dios crea la naturaleza para que, contemplando su grandeza, te des cuenta de que Dios es el que la ha hecho. Pero mucha gente adora la naturaleza, adora la naturaleza como un fin en sí mismo, ¿no? Es el naturalismo, ¿no? La nueva era, ¿no? Por eso hay que advertirle a la gente que nos esté viendo, Carlina, si eres cristiano o católico, ten cuidado con esa apariencia, ese ángel de luz que es Satanás, que se mete bajo la apariencia del yoga, del reiki, de la reflexión, de la meditación trascendental, de la canalización, de los cuerpos astrales. Cuidado con eso porque ahí se mueve el demonio. Pues muy bien, Antonio, pues esperamos que este programa haya sido de su agrado, que le haya servido sobre todo para saber cómo vivir y cómo aprovechar esta Cuaresma. Durante estos 40 días, que no sean 40 días de tristeza, que no sean 40 días de agobio, de dificultad, que sean 40 días más bien de paz, de meditación, de acercarnos a Dios, de saber que Dios murió por nosotros y nos dio la salvación y nos dio la vida eterna. Y qué cosa más hermosa para estar alegre y para estar felices, de saber que esto no lo es todo, que nos espera una vida llena de gloria, una vida llena de su amor, donde vamos a ser eternamente felices, pero que esa felicidad podemos empezar a sentirla desde ya. Así que nos veremos el próximo viernes a las 7 de la tarde. Antonio otra vez por aquí y yo estaremos llevándole algún tema interesante y sobre todo que les sirva para reflexionar de la misma manera que nos ha servido a nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene. Hasta luego, gracias. Si le ha gustado este programa, puede pedir una copia en DVD al 954 91 92 30 y se la haremos llegar a su domicilio. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta en la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros y a través de la Fundación Estrella del Pilar. María Visión España es un canal de televisión católico que se sustenta con la generosidad de los telespectadores. Necesitamos de tu ayuda para que María Visión sea una realidad y llegue a todos los hogares de España. Colabora con nosotros a través de la Fundación Estrella del Pilar. Número de cuenta 0049 4340 86 281 0012621. IBAN ES 65 0049 4340 8628 1001 2621.